No lo creo, no puedo creerlo, repetía Razumikine, rechazando con todas sus fuerzas las afirmaciones de Raskolnikov. Se dirigían a la pensión Bakalev, donde Pulqueria Alejandrovna y Dunia los esperaban desde hacía largo rato. Razumikine se detenía a cada momento, en el calor de la disputa. Una profunda agitación le dominaba, aunque solo fuera por el hecho de que era la primera vez que hablaban francamente de aquel asunto. Tú no puedes creerlo, repuso Raskolnikov con una sonrisa fría y desdeñosa, pero yo estaba atento al significado de cada una de sus palabras, mientras tú, siguiendo tu costumbre, no te fijabas en nada. Tú has prestado tanta atención porque eres un hombre desconfiado. Sin embargo, reconozco que Porfirio hablaba en un tono extraño. Y, sobre todo, es el ladino de Samiotov. Tiene razón, había en él algo raro. ¿Pero por qué, señor, por qué? Habrá reflexionado durante la noche. No, es todo lo contrario de lo que supones. Si les hubiera asaltado esa idea estúpida, lo habrían disimulado por todos los medios, habrían procurado ocultar sus intenciones, a fin de poder atraparte después con más seguridad. Intentar hacerlo ahora habría sido una torpeza y una insolencia. Si hubiesen tenido pruebas, verdaderas pruebas, o suposiciones nada más que algo fundadas, habrían procurado sin duda ocultar su juego para ganar la partida. O tal vez habrían hecho un registro en mi habitación hace ya tiempo. Pero no tienen ni una sola prueba. Lo único que tienen son conjeturas gratuitas, suposiciones sin fundamento. Por eso intentan desconcertarme con sus insolencias. Obedecerá todo al despecho de Porfirio, que está furioso por no tener pruebas. Tal vez persiga algún fin que es para nosotros un misterio. Parece inteligente. Es muy probable que haya intentado atemorizarme haciéndome creer que sabía algo. Es un hombre de carácter muy especial. En fin, no es nada agradable pretender hallar explicación a todas estas cuestiones. Dejemos este asunto. Todo esto es ofensivo, muy ofensivo, ya lo sé, pero ya que estamos hablando sinceramente, y me congratulo de que sea así, pues esto me parece excelente, no vacilo en decirte con toda franqueza que hace ya tiempo que observé que habían concebido esta sospecha. Entonces era una idea vaga, imprecisa, insidiosa, tomada medio en broma, pero ni aun bajo esta forma tenían derecho a admitirla. ¿Cómo se han atrevido a acogerla? ¿Y qué es lo que ha dado cuerpo a esta sospecha? ¿Cuál es su origen? Si supieras la indignación que todo esto me ha producido. Un pobre estudiante transfigurado por la miseria y la neurastenia, que incuba una grave enfermedad acompañada de desvarío, enfermedad que incluso puede haberse declarado ya, detalle importante, un joven desconfiado, orgulloso, consciente de su valía, y que acaba de pasar 6 meses encerrado en su rincón, sin ver a nadie, que va vestido con andrajos y calzado con botas sin suelas. Este joven está en pie ante unos policías despiadados que le mortifican con sus insolencias. De pronto, a quemarropa, se le reclama el pago de un pagaré protestado. La pintura fresca despide un olor mareante, en la repleta sala hace un calor de 30 grados y la atmósfera es irrespirable. Entonces el joven oye hablar del asesinato de una persona a la que ha visto la víspera. Y para que no falte nada, tiene el estómago vacío. ¿Cómo no desvanecerse? Que hayan basado todas sus sospechas en este síncope. El diablo les lleve. Comprendo que todo esto es humillante, pero yo, en tu lugar, me reiría de ellos, me reiría en sus propias narices. Es más, les escupiría en plena cara y les daría una serie de sonoras bofetadas. Escúpeles, Rodia. Hazlo. Es intolerable. Ha soltado su perorata como un actor consumado, se dijo Raskolnikov.
Que les escupa, exclamó amargamente. Eso es muy fácil de decir. Mañana, nuevo interrogatorio. Me veré obligado a rebajarme a dar nuevas explicaciones. ¿Es que no me humillé bastante ayer ante Samiotov en aquel café donde nos encontramos? Así se los lleve a todos el diablo. Mañana iré a ver a Porfirio, y te aseguro que esto se aclarará. Le obligaré a explicarme toda la historia desde el principio. En cuanto a Samiotov, al fin lo he conseguido, pensó Raskolnikov. Óyeme, exclamó Razumikine, cogiendo de súbito a su amigo por un hombro. Hace un momento divagabas. Después de pensarlo bien, te aseguro que divagabas. Has dicho que la pregunta sobre los pintores era un lazo. Pero reflexiona. Si tú hubieses tenido, eso, sobre la conciencia, ¿habrías confesado que habías visto a los pintores? No, habrías dicho que no habías visto nada, aunque esto hubiera sido una mentira. ¿Quién confiesa una cosa que le compromete? Si yo hubiese tenido, eso, sobre la conciencia, seguramente habría dicho que había visto a los pintores, y el piso abierto, dijo Raskolnikov, dando muestras de mantener esta conversación con profunda desgana. ¿Pero por qué decir cosas que le comprometen a uno? Porque solo los patanes y los incautos lo niegan todo por sistema. Un hombre avisado, por poco culto e inteligente que sea, confiesa, en la medida de lo posible, todos los hechos materiales innegables. Se limita a atribuirles causas diferentes y añadir algún pequeño detalle de su invención que modifica su significado. Porfirio creía seguramente que yo respondería así, que declararía haber visto a los pintores para dar verosimilitud a mis palabras, aunque explicando las cosas a mi modo. Sin embargo, si tú hubieses dicho eso, él te habría contestado inmediatamente que no podía haber pintores en la casa 2 días antes del crimen, y que, por lo tanto, tú habías ido allí el mismo día del suceso, de 7 a 8 de la tarde. Eso es lo que él quería. Creía que yo no tendría tiempo de darme cuenta de ese detalle, que me apresuraría a responder del modo que juzgara más favorable para mí, olvidándome de que los pintores no podían estar allí 2 días antes del crimen. ¿Pero es posible olvidar una cosa así? Es lo más fácil. Estas cuestiones de detalle constituyen el escollo de los maliciosos. El hombre más sagaz es el que menos sospecha que puede caer ante un detalle insignificante. Porfirio no es tan tonto como tú crees. Entonces, es un ladino. Raskolnikov se echó a reír. Pero al punto se asombró de haber pronunciado sus últimas palabras con verdadera animación e incluso con cierto placer, él, que hasta entonces había sostenido la conversación como quien cumple una obligación penosa. Me parece que le voy tomando el gusto a estas cosas, pensó. Pero de súbito se sintió dominado por una especie de agitación febril, como si una idea repentina e inquietante se hubiera apoderado de él. Este estado de ánimo llegó a ser muy pronto intolerable. Estaban ya ante la pensión Bakalev. Entra tú solo, dijo de pronto Raskolnikov. Yo vuelvo enseguida. ¿A dónde vas, ahora que hemos llegado? Tengo algo que hacer. Es un asunto que no puedo dejar. Estaré de vuelta dentro de una media hora. Díselo a mi madre y a mi hermana. Espera, voy contigo. ¿También tú te has propuesto perseguirme? Exclamó Raskolnikov con un gesto tan desesperado que Razumikine no se atrevió a insistir. El estudiante permaneció un momento ante la puerta, siguiendo con mirada sombría a Raskolnikov, que se alejaba rápidamente en dirección a su domicilio. Al fin apretó los puños, rechinó los dientes y juró obligar a hablar francamente a Porfirio antes de que llegara la noche.
Luego subió para tranquilizar a Pulqueria Alejandrovna, que empezaba a sentirse inquieta ante la tardanza de su hijo. Cuando Raskolnikov llegó ante la casa en que habitaba tenía las sienes empapadas de sudor y respiraba con dificultad. Subió rápidamente la escalera, entró en su habitación, que estaba abierta, y la cerró. Inmediatamente, loco de espanto, corrió hacia el escondrijo donde había tenido guardados los objetos, introdujo la mano por debajo del papel y exploró hasta el último rincón del escondite. Nada, allí no había nada. Se levantó, lanzando un suspiro de alivio. Hacía un momento, cuando se acercaba a la pensión Bakaleev, le había asaltado de súbito el temor de que algún objeto, una cadena, un par de gemelos o incluso alguno de los papeles en que iban envueltos, y sobre los que había escrito la vieja, se le hubiera escapado al sacarlos, quedando en alguna rendija, para servir más tarde de prueba irrecusable contra él. Permaneció un momento sumido en una especie de ensoñación mientras una sonrisa extraña, humilde e inconsciente erraba en sus labios. Al fin cogió su gorra y salió de la habitación en silencio. Las ideas se confundían en su cerebro. Así, pensativo, bajó la escalera y llegó al portal. «Aquí lo tiene usted», dijo una voz potente. Raskolnikov levantó la cabeza. El portero, de pie en el umbral de la portería, señalaba a Raskolnikov y se dirigía a un individuo de escasa estatura, con aspecto de hombre del pueblo. Vestía una especie de hopalanda sobre un chaleco y, visto de lejos, se le habría tomado por una campesina. Su cabeza, cubierta con un gorro grasiento, se inclinaba sobre su pecho. Era tan cargado de espaldas que parecía jorobado. Su rostro, fofo y arrugado, era el de un hombre de más de 50 años. Sus ojillos, cercados de grasa, lanzaban miradas sombrías. «¿Qué pasa?», preguntó Raskolnikov acercándose al portero. El desconocido empezó por dirigirle una mirada al soslayo, después lo examinó detenidamente, sin prisa, al fin, y sin pronunciar palabra, dio media vuelta y se marchó. «¿Qué quería ese hombre?», preguntó Raskolnikov. «Es un individuo que ha venido a preguntar si vivía aquí un estudiante que ha resultado ser usted, pues me ha dado su nombre y el de su patrona. En este momento ha bajado usted, yo le he señalado y él se ha ido. Eso es todo». El portero parecía bastante asombrado, pero su perplejidad no duró mucho. Después de reflexionar un instante, dio media vuelta y desapareció en la portería. Raskolnikov salió en pos del desconocido. Apenas salió, lo vio por la acera de enfrente. Aquel hombre marchaba a un paso regular y lento, tenía la vista fija en el suelo y parecía reflexionar. Raskolnikov le alcanzó enseguida, pero de momento se limitó a seguirle. Al fin se colocó a su lado y le miró de reojo. El desconocido advirtió al punto su presencia, le dirigió una rápida mirada y volvió a bajar los ojos. Durante un minuto avanzaron en silencio. «Usted ha preguntado por mí al portero, ¿no?», dijo Raskolnikov en voz baja. El otro no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Hubo un nuevo silencio. «Viene a preguntar por mí y ahora se calla. ¿Por qué?». Raskolnikov hablaba con voz entrecortada. Las palabras parecían resistirse a salir de su boca. Esta vez, el desconocido levantó la cabeza y dirigió al joven una mirada sombría y siniestra. «Asesino», dijo de pronto, en voz baja pero clarísima. Raskolnikov siguió a su lado. Sintió que las piernas le flaqueaban y vacilaban. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Su corazón dejó de latir como si se hubiera separado de su organismo. Dieron en silencio un centenar de pasos más. El desconocido no le miraba.
¿Pero qué dice usted? ¿Quién es un asesino? Balbuceó al fin Raskolnikov, con voz apenas perceptible. Tú eres un asesino, respondió el desconocido, articulando las palabras más claramente todavía. Con una mirada triunfal y llena de odio, miró el rostro pálido y los ojos vidriosos de Raskolnikov. Entretanto, habían llegado a una travesía. El desconocido dobló por ella y continuó su camino sin volverse. Raskolnikov se quedó clavado en el suelo, siguiendo al hombre con la vista. Este se volvió para mirar al joven, que continuaba sin hacer el menor movimiento. La distancia no permitía distinguir sus rasgos, pero Raskolnikov creyó advertir que aquel hombre sonreía aún con su sonrisa glacial y llena de un odio triunfante. Transido de espanto, temblándole las piernas, Raskolnikov volvió como pudo a su casa y subió a su habitación. Se quitó la gorra, la dejó sobre la mesa y permaneció inmóvil durante 10 minutos. Al fin, ya en el límite de sus fuerzas, se dejó caer en el diván y se extendió penosamente, con un débil suspiro. Cerró los ojos y así estuvo una media hora. No pensaba en nada concreto, solo pasaban por su imaginación retazos de ideas, imágenes vagas que se hacinaban en desorden, rostros que había conocido en su infancia, fisonomías vistas una sola vez, casualmente, y que en otras circunstancias no habría podido recordar. Veía el campanario de la iglesia de V, una mesa de billar y, junto a ella, de pie, un oficial desconocido. De un estanco instalado en un sótano salía un fuerte olor a tabaco. Una taberna, una escalera de servicio oscura como boca de lobo, cubiertas de cáscaras de huevo y toda clase de basuras caseras, el sonido de una campana dominical. Los objetos cambian de continuo y giran en torno de él como un frenético torbellino. Algunos le gustan e intenta atraparlos, pero al punto se desvanecen. Experimenta una ligera sensación de ahogo, pero en ella hay un algo agradable. Persiste el leve temblor que se ha apoderado de él, y tampoco esta sensación es ingrata. En esto oyó los pasos presurosos de Razumikine, seguidos de su voz, y cerró los ojos para que lo creyera dormido. Razumikine abrió la puerta y permaneció un momento en el umbral, indeciso. Luego entró silenciosamente y se acercó al diván con grandes precauciones. No lo despiertes, déjalo dormir todo lo que quiera, murmuró Nastasia. Ya comerá más tarde. Tienes razón, repuso Razumikine. Los dos salieron de puntillas y cerraron la puerta. Transcurrió una media hora. De súbito, Raskolnikov empezó a abrir poco a poco los ojos. Después hizo un rápido movimiento y quedó boca arriba, con las manos enlazadas bajo la nuca. ¿Quién es? ¿Quién será ese hombre que parece haber surgido de debajo de la tierra? ¿Dónde estaba y qué vio? Ah, de que lo vio todo no hay duda. Bien, pero ¿desde dónde presenció la escena? ¿Y por qué habrá esperado hasta este momento para dar señales de vida? ¿Cómo se las arreglaría para ver? Si parece imposible. Además, siguió reflexionando Raskolnikov, dominado por un terror glacial, ahí está el estuche que Nicolás encontró detrás de la puerta. Se podía esperar que ocurriera esto. Pruebas. Basta equivocarme en una nimiedad para crear una prueba que va creciendo hasta alcanzar dimensiones gigantescas. Con profundo pesar, notó que las fuerzas le abandonaban, que una extrema debilidad le invadía. Debí suponerlo, se dijo con amarga ironía. No sé cómo me atrevía a hacerlo. Yo me conocía, yo sabía de lo que era capaz. Sin embargo, empuñé el hacha y derramé sangre. Debí preverlo todo. ¿Pero acaso no lo había previsto? Se dijo esto último con verdadera desesperación.
Después le asaltó un nuevo pensamiento. No, esos hombres están hechos de otro modo. Un auténtico conquistador, uno de esos hombres a los que todo se les permite, cañonea Tolón, organiza matanzas en París, olvida su ejército en Egipto, pierde 500.000 de hombres en la campaña de Rusia, se salva en Vilna por verdadera casualidad, por una equivocación, y, sin embargo, después de su muerte se le levantan estatuas. Esto prueba que, en efecto, todo se les permite. Pero esos hombres están hechos de bronce, no de carne. De pronto tuvo un pensamiento que le pareció divertido. Napoleón, las pirámides, Waterloo por un lado, y por otro una vieja y enjuta usurera que tiene debajo de la cama un arca forrada de tafilete rojo. ¿Cómo admitir que puede haber una semejanza entre ambas cosas? ¿Cómo podría admitirlo un Porfirio Petrovich, por ejemplo? Completamente imposible, sus sentimientos estéticos se oponen a ello. Un Napoleón introducirse debajo de la cama de una vieja. Inconcebible. De vez en cuando experimentaba una exaltación febril y creía desvariar. La vieja no significa nada, se dijo fogosamente. Esto tal vez sea un error, pero no se trata de ella. La vieja ha sido solo un accidente. Yo quería salvar el escollo rápidamente, de un salto. No he matado a un ser humano, sino un principio. Y el principio lo he matado, pero el salto no lo he sabido dar. Me he quedado a la parte de aquí, lo único que he sabido ha sido matar. Y ni siquiera esto lo he hecho bien del todo, al parecer. Un principio. ¿Por qué ese idiota de Razumikine atacará a los socialistas? Son personas laboriosas, hombres de negocios que se preocupan por el bienestar general. Sin embargo, solo se vive una vez, y yo no quiero esperar esa felicidad universal. Ante todo, quiero vivir. Si no sintiese este deseo, sería preferible no tener vida. Al fin y al cabo, lo único que he hecho ha sido negarme a pasar por delante de una madre hambrienta, con mi rublo bien guardado en el bolsillo, esperando la llegada de la felicidad universal. Yo aporto, por decirlo así, mi piedra al edificio común, y esto es suficiente para que me sienta en paz. ¿Por qué? ¿Por qué me dejasteis partir? ¿Tengo un tiempo determinado de vida y quiero también? Ah. Yo no soy más que un gusano atiborrado de estética. Sí, un verdadero gusano y nada más. Al pensar esto estalló en una risa de loco. Y se aferró a esta idea y empezó a darle todas las vueltas imaginables, con un acre placer. Sí, lo soy, aunque solo sea, primero, porque me llamo gusano a mí mismo, y segundo, porque llevo todo un mes molestando a la divina providencia al ponerla por testigo de que yo no hacía aquello para procurarme satisfacciones materiales, sino con propósitos nobles y grandiosos. Ah, y también porque decidí observar la más rigurosa justicia y la más perfecta moderación en la ejecución de mi plan. En primer lugar elegí el gusano más nocivo de todos, y, en segundo, al matarlo, estaba dispuesto a no quitarle sino el dinero estrictamente necesario para emprender una nueva vida. Nada más y nada menos, el resto iría a parar a los conventos, según la última voluntad de la vieja. En fin, lo cierto es que soy un gusano, de todas formas, añadió rechinando los dientes. Porque soy tal vez más vil e innoble que el gusano al que asesiné y porque yo presentía que, después de haberlo matado, me diría esto mismo que me estoy diciendo. ¿Hay nada comparable a este horror? ¡Cuánta villanía! ¡Cuánta bajeza! Que bien comprendo al profeta, montado en su caballo y empuñando el sable. Alá lo ordena. Sométete, pues, miserable y temblorosa criatura. Tiene razón,
Tiene razón el profeta cuando alinea sus tropas en la calle y mata indistintamente a los culpables y a los justos, sin ni siquiera dignarse darles una explicación. Sométete, pues, miserable y temblorosa criatura, y guárdate de tener voluntad. Esto no es cosa tuya. Oh. Jamás, jamás perdonaré a la vieja. Sus cabellos estaban empapados de sudor, temblaban sus resecos labios, su mirada se fijaba en el techo obstinadamente. Mi madre, mi hermana. ¿Cómo las quería? ¿Por qué las odio ahora? Sí, las odio con un odio físico. No puedo soportar su presencia. Hace unas horas, lo recuerdo perfectamente, me he acercado a mi madre y la he abrazado. Es horrible estrecharla entre mis brazos y pensar que si ella supiera. Y si se lo contara todo. Me quitaría un peso de encima. Ella debe de ser como yo. Pensó esto último haciendo un gran esfuerzo, como si no le fuera fácil luchar con el delirio que le iba dominando. Oh, cómo odio a la vieja ahora. Creo que la volvería a matar si resucitara. Pobre Lisbeth. ¿Por qué la llevaría allí el azar? Qué extraño es que piense tan poco en ella. Es como si no la hubiese matado. Lisbeth. Sonia. Pobres y bondadosas criaturas de dulce mirada. Queridas criaturas. ¿Por qué no lloran? ¿Por qué no gimen? Dan todo lo que poseen con una mirada resignada y dulce. Sonia, dulce Sonia. Perdió la conciencia de las cosas y se sintió profundamente asombrado de verse en la calle sin poder recordar cómo había salido. Ya era de noche. Las sombras se espesaban y la luna resplandecía con intensidad creciente, pero la atmósfera era asfixiante. Las calles estaban repletas de gente. Se percibía un olor a cal, a polvo, a agua estancada. Raskolnikov avanzaba, triste y preocupado. Sabía perfectamente que había salido de casa con un propósito determinado, que tenía que hacer algo urgente, pero no se acordaba de qué. De pronto se detuvo y miró a un hombre que desde la otra acera le llamaba con la mano. Atravesó la calle para reunirse con él, pero el desconocido dio media vuelta y se alejó, con la cabeza baja, sin volverse, como si no le hubiera llamado. A lo mejor, me ha parecido que me llamaba y no ha sido así, se dijo Raskolnikov. Pero juzgó que debía alcanzarle. Cuando estaba a una decena de pasos de él lo reconoció súbitamente y se estremeció. Era el desconocido de poco antes, vestido con las mismas ropas y con su espalda encorvada. Raskolnikov lo siguió de lejos. El corazón le latía con violencia. Entraron en un callejón. El desconocido no se volvía. ¿Sabrá que le sigo?, se preguntó Rodia. El hombre encorvado entró por la puerta principal de un gran edificio. Raskolnikov se acercó a él y le miró con la esperanza de que se volviera y le llamase. En efecto, cuando el desconocido estuvo en el patio, se volvió y pareció indicarle que se acercara. Raskolnikov se apresuró a franquear el portal, pero cuando llegó al patio ya no vio a nadie. Por lo tanto, el hombre de la opalanda había tomado la primera escalera. Raskolnikov corrió tras él. Efectivamente, se oían pasos lentos y regulares a la altura del segundo piso. Aquella escalera, cosa extraña, no era desconocida para Raskolnikov. Allí estaba la ventana del rellano del primer piso. Un rayo de luna misteriosa y triste se filtraba por los cristales. Y llegó al segundo piso. Pero sí es aquí donde trabajaban los pintores. Como no habría reconocido antes la casa. El ruido de los pasos del hombre que le precedía se extinguió. Por lo tanto, se ha detenido. Tal vez se haya ocultado en alguna parte. He aquí el tercer piso.
¿Debo seguir subiendo o no? ¡Qué silencio! El ruido de sus propios pasos le daba miedo. Señor, qué oscuridad. El desconocido debe de estar oculto por aquí, en algún rincón. Toma. La puerta que da al rellano está abierta de par en par. Tras reflexionar un momento, entró. El vestíbulo estaba oscuro y vacío como una habitación desvalijada. Pasó a la sala lentamente, andando de puntillas. Toda ella estaba iluminada por una luna radiante. Nada había cambiado, allí estaban las sillas, el espejo, el sofá amarillo, los cuadros con sus marcos. Por la ventana se veía la luna, redonda y enorme, de un rojo cobrizo. Es la luna la que crea el silencio, pensó Raskolnikov, la luna, que se ocupa en descifrar enigmas. Estaba inmóvil, esperando. A medida que iba aumentando el silencio nocturno, los latidos de su corazón eran más violentos y dolorosos. ¡Qué calma tan profunda! De pronto se oyó un seco crujido, semejante al que produce una astilla de madera al quebrarse. Después todo volvió a quedar en silencio. Una mosca se despertó y se precipitó contra los cristales, dejando oír su bordoneo quejumbroso. En este momento, Raskolnikov descubrió en un rincón, entre la cómoda y la ventana, una capa colgada en la pared. ¿Qué hace esa capa aquí?, pensó. Entonces no estaba. Apartó la capa con cuidado y vio una silla, y en la silla, sentada en el borde y con el cuerpo doblado hacia adelante, una vieja. Tenía la cabeza tan baja, que Raskolnikov no podía verle la cara. Pero no le cupo duda de que era ella. Permaneció un momento inmóvil. Tiene miedo, pensó mientras desprendía poco a poco el hacha del nudo corredizo. Después descargó un hachazo en la nuca de la vieja, y otro enseguida. Pero, cosa extraña, ella no hizo el menor movimiento, se habría dicho que era de madera. Sintió miedo y se inclinó hacia adelante para examinarla, pero ella bajó la cabeza más todavía. Entonces él se inclinó hasta tocar el suelo con su cabeza y la miró de abajo arriba. Lo que vio le llenó de espanto, la vieja reventaba de risa, de una risa silenciosa que trataba de ahogar, haciendo todos los esfuerzos imaginables. De súbito le pareció que la puerta del dormitorio estaba entreabierta y que alguien se reía allí también. Creyó oír un cuchicheo y se enfureció. Empezó a golpear la cabeza de la vieja con todas sus fuerzas, pero a cada hachazo redoblaban las risas y los cuchicheos en la habitación vecina, y lo mismo podía decirse de la vieja, cuya risa había cobrado una violencia convulsiva. Raskolnikov intentó huir, pero el vestíbulo estaba lleno de gente. La puerta que daba a la escalera estaba abierta de par en par, y por ella pudo ver que también el rellano y los escalones estaban llenos de curiosos. Con las cabezas juntas, todos miraban, tratando de disimular. Todos esperaban en silencio. Se le oprimió el corazón. Las piernas se negaban a obedecerle, le parecía tener los pies clavados en el suelo. Intentó gritar y se despertó. Tenía que hacer grandes esfuerzos para respirar, y aunque estaba bien despierto le parecía que su sueño continuaba. La causa de ello era que, en pie en el umbral de la habitación, cuya puerta estaba abierta de par en par, un hombre al que no había visto jamás le contemplaba atentamente. Raskolnikov, que no había abierto los ojos del todo, se apresuró a volver a cerrarlos. Estaba echado boca arriba y no hizo el menor movimiento. ¿Sigo soñando o ya estoy despierto?, se preguntó. Y levantó los párpados casi imperceptiblemente para mirar al desconocido. Este seguía en el umbral, observándole con la misma atención. De pronto entró cautelosamente en el aposento, cerró la puerta tras él con todo cuidado, se acercó a la mesa,
estuvo allí un minuto sin apartar los ojos del joven y, sin hacer el menor ruido, se sentó en una silla, cerca del diván. Dejó su sombrero en el suelo, apoyó las manos sobre el puño del bastón y puso la barbilla sobre las manos. Era evidente que se preparaba para una larga espera. Raskolnikov le dirigió una mirada furtiva y pudo ver que el desconocido no era ya joven, pero sí de complexión robusta, y que llevaba barba, una barba espesa, rubia, que empezaba a blanquear. Estuvieron así 10 minutos. Había aún alguna claridad, pero el día tocaba a su fin. En la habitación reinaba el más profundo silencio. De la escalera no llegaba el menor ruido. Solo se oía un moscardón que se había lanzado contra los cristales y que volaba junto a ellos, zumbando y golpeándolos obstinadamente. Al fin, este silencio se hizo insoportable. Raskolnikov se incorporó y quedó sentado en el diván. Bueno, ¿qué desea usted? Ya sabía yo que usted no estaba dormido de veras, sino que lo fingía, respondió el desconocido, sonriendo tranquilamente. Permítame que me presente. Soy Arkadio Ivanovich Svidrigailov.